Lo que traje o las notas que tomé para compartir con ustedes esta tarde es específicamente en uno de sus libros en cuanto a su biografía que ah, yo leí y me gustó muchísimo hace algunos años. Eh, Hay una sección que Madre Teresa se conoce como la llamada, la gran llamada o la segunda llamada. Lo que sucede es que Madre Teresa tuvo ese llamado a la vocación religiosa, ella lo hizo y su llamado era en una escuela. Ella estaba ya como religiosa en una escuela, esta primera parte de su vida. Muy interesante, muy bonita, en común a muchos de nuestras religiosas algunos aspectos, pero dentro ya de esa vida, ella llama, ella tiene otro llamado, y perdón la redundancia, dentro de su vocación. Y es cuando recibe esa inspiración de nuestro Señor, claramente, directamente, a dejar lo que ella ya estaba trabajando como religiosa y dedicarse a los pobres. La gente cree que ella de religiosa se fue hacia a la atención a los pobres. No, ella ya pertenece a una congregación, ella ya tenía una función, un rol, etcétera, eh, y después recibe el llamado más fuerte, que es dejar todo eso que ella ya tenía dentro de su misión y dentro de su vocación para dedicarse a abrir una congregación, que son los misioneros de la caridad, el atuendo y la misión que estos misioneros, esta congregación, van a tener. Entonces, en virtud de esto, y por supuesto lo que nosotros conocemos de su vida, por eso ella llama, se le llama, o ella llamó la segunda llamada. Aquí es en donde yo quiero, lo que yo quiero compartir contigo, esta segunda llamada. Entonces, en la segunda llamada, ella am, en septiembre, espérame por aquí, tenía 36 años. Ah, bueno, otro título que ella le da es la llamada dentro de la llamada. Segunda llamada, la gran llamada, la llamada dentro de la llamada. Voy a leer, por eso traje mis notas, porque más que explicarles, quiero leer textual lo que ella narraba, pero también las locuciones que tenía con nuestro Señor, porque más que nada las palabras de nuestro Señor a su corazón. Dice, fue una llamada dentro de mi vocación, era una segunda llamada. Era una vocación abandonar incluso Loreto, donde estaba feliz, para ir a las calles a servir a los más pobres de los pobres. Fue en aquel tren donde oí la llamada a dejarlo todo y seguirle a él en los barrios más miserables. Yo sabía que era su voluntad y que tenía que seguirle. No había duda que iba a hacer su obra. Ese día 10 de septiembre, ella empezó a recibir una serie de locuciones interiores que continuaron, ojo con esto, porque si bien ella tiene estas experiencias hermosas de encuentro con el Señor, a partir de cierto momento, estas experiencias dejan de presentarse en su vida, pero ella, su vocación y su misión no la detuvo por las experiencias, por las locuciones, por la vida mística. No está, bueno, pues dejo de hacer lo que lo interesante, y esa es la gran diferencia y hace la diferencia en la fidelidad, es que ella perseveró. Ojo con eso.
Estas que continuaron hasta la mitad del año siguiente y oí la voz de Jesús y conversaba con él. Por eso se llama locuciones. Él le llamaba con ternura, esposa mía, mi pequeñita, y ella le decía, mi Jesús, Jesús mío. Ese día sería recordado como el día del comienzo de la congregación y como el día, ojo, en este título, es el día de la inspiración. Este día, los misioneros de la caridad, por eso lo subrayo, porque lo celebran, el día de la inspiración. Al regresar a Calcuta, le refirió a su director espiritual, el jesuita Padre Celeste Van, lo que le había sucedido en el tren y durante el retiro. Y lo primero que le recomendó el padre Van fue que dejara de pensar en la inspiración. Y en una carta a su superiora general le diría más tarde, el padre Van me dio largas, aunque vio que era de Dios y me prohibió incluso pensar en ello. A menudo, muy a menudo, durante los 4 meses le pedí que me dejara hablar con su excelencia, pero siempre se negó. Me detengo. A veces nosotros recibimos inspiraciones y nuestros santos las tuvieron. Pero el tener un acompañante, un guía espiritual, especialmente un director espiritual, que puede, ahí es el rol del sacerdote, párroco, etcétera, puede que desde ese momento empiece a probarse esa inspiración. Muchos de la vida de los santos, en su vida, en su vocación, tuvieron estas experiencias. ¿Qué decirte de un Padre Pío? ¿Qué decirte las pruebas Santa Faustina? ¿Qué decirte de Santa Teresa de Ávila? Que regresó y le dijo, oye, Señor, mira, no me dejan. Y el Señor le dijo, obedece. Uno pensaría en el sentido humano que si esta inspiración yo la recibo y es clara, me van a abrir las puertas. Por muchos motivos que sería largos mencionar, esto también, estas pruebas, estos obstáculos, estas dentro de la misma casa, iglesia, el director espiritual, parroquia, etcétera, a veces sirven precisamente para purificar, para probar esa fe y ese llamado, ¿no? Pero en la historia de ellos vemos su obediencia y su persistencia. Su obediencia y su persistencia. Puede ser perseverante, vamos a decir terco, rebel, pero si no hay obediencia, podría caer en la línea de la rebeldía. Mucho ojo. Hay muchas líneas muy delgadas que hacen la diferencia. Ah, una vez no voy a hacer una lectura continua, voy a tomar solo ciertos párrafos que en sí yo ya tenía eh, cuando lo leí para mí especiales. Por ejemplo, después de esto, dice, estos pensamientos fueron causa de mucho sufrimiento y la voz continuaba diciéndome, ¿te negarás? Un día, durante la Sagrada Comunión, oí la voz muy claramente y le dijo, quiero religiosas indias, ojo, víctimas de mi amor, quienes serían María y Marta, quienes estarían tan unidas a mí como para irradiar mi amor sobre las almas. Quiero religiosas libres, revestidas con mi pobreza de la cruz. Quiero religiosas obedientes, revestidas con mi obediencia de la cruz. Y quiero religiosas llenas de amor, revestidas con la caridad de la cruz. ¿Te negarás a hacer esto por mí? Te has hecho mi esposa por amor a mí y has venido a la India por mí. La sed que tenías de almas te trajo tan lejos. ¿Tienes miedo a dar un nuevo paso por tu esposo?
por mí y por las almas? ¿Es que se ha enfriado tu generosidad? ¿Es que soy secundario para ti? Tú no moriste por las almas, por eso no te importa lo que les suceda. Tu corazón nunca estuvo ahogado en el dolor como lo estuvo el de mi madre. Ambos nos dimos totalmente por las almas. ¿Y tú? Tienes miedo de perder tu vocación, de convertirte en seglar, de faltar a la perseverancia. No, tu vocación es amar y sufrir y salvar a las almas. Y dado este paso, cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Esa es tu vocación. ¿Vestirás con sencillas ropas indias o más bien como vistió mi madre, sencilla y pobre? Tu hábito actual es santo porque es mi símbolo. Tu sarí, lo que ellas utilizan, llegará a ser santo porque es mi símbolo. Este párrafo, cuando yo lo leí la primera vez y se los puedo mostrar, los tengo todos súper remarcado, fue de aquí de entrada impactante para mí. Por eso es que una de las frases que yo utilizo en mi oración diaria, y se las he dicho aquí a los coordinadores, es esta frase que dice, revestida con mi obediencia, pero obediencia de la cruz, llena la caridad de la cruz, y pobreza, pero pobreza de la cruz. Esta frase para mí es estimulante y la guardo y la repito como una oración de cada día. Pero observa el diálogo de nuestro Señor, como en algún momento a Santa Faustina, Leti está ahí, que le dice el Señor, bueno, ¿por qué, verdad? Como San Pedro que se escondió. Todas hay un momento en donde sienten la duda. Recuerdo que en algunas reflexiones de Madre Teresa decía, bueno, pues es yo dejar lo que ya tengo estable, o sea, yo aquí dando clases, tranquila. Yo sé que al hacer eso era sola a empezar de nada y sería difícil, pero como todo hombre se duda de la vocación, me llama el Señor y si no puedo, y si no soy capaz, y si no tengo las palabras, y si no. Entonces le dice el Señor, ¿tienes miedo de perder tu vocación? Si tú ya me diste tu amor, si tú viniste a mí por amor, si tú ya tenías sed de almas, si tú ya has venido hasta la India por mí, por las almas, ¿de qué tienes miedo? Es lo que le cuestiona el Señor a ella. ¿Es mayor tu dueño? A lo mejor no te importa tanto como el dolor de mi madre y el mío por las almas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y esto me lleva a dos puntos. El celo de Cristo por nosotros. Celo. Ay, por favor, ojo, palabra celo, no celos. Pero a su vez, bajo ese celo de amor por nosotros, lo que espera de las almas generosas libremente que vienen hacia Él, libre, libre, y se lo señala en el diálogo nuestro Señor a ella, quiere ese celo por las almas también. No limosna, celo, no. ¿Y tú tienes miedo por perder tu vocación, por convertirte en seglar, por la falta de perseverancia? Espérate, te lo aclaro. Tu vocación a lo que dijiste, sí, es amar y sufrir por las almas. Punto. O sea, de la manera en la que yo te pida, al final esa es tu vocación. Y en este diálogo, al final, es de donde le indica cómo van a vestir. Entonces, el atuendo que vemos en ellas es el atuendo porque así el Señor lo quiso.
las vemos, el sari, ¿verdad? Este manto blanco con la línea azul, sencillo y pobre. ¿Por qué? Dice, vas a vestir como vistió mi madre. Se hará santo porque yo estoy en él. Esto me recuerda, y perdón por esta frase del santo no hace, ¿cómo está? El hábito no hace al... A ver, ¿quién me la completa? Porque yo no me acuerdo. El hábito no hace al... Monje. Exacto. Bueno, ¿quién va a estar en él? El Señor. O sea, tú vas a... El Señor lo va a revestir. O sea, yo puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Pero lo que le pide es ser el transmisor de un gran amor. Entonces, no es capricho la vestidura de esta congregación, que por cierto es una congregación, no voy a entrar en tanto detalle, pero que tiene su parte contemplativa y parte activa. Por eso dice, serán como la Marta y la María. Y aparte están los sacerdotes, están los padres misioneros de la caridad. Y aparte tienen las almas sufrientes dentro de este ministerio. Está un grupo que ofrecen sus enfermedades, sus sufrimientos en oración por esta congregación. Y eso precisamente vino por inspiración de una persona, una dama, que quería pertenecer a la congregación, pero su estado de salud no lo permitía. Y no sabía Madre Teresa, sabía de esta alma humilde, auténticamente quería entregarse, su generosidad y todo, pero no podría físicamente hacerlo. Y en su reflexión surge entonces la inspiración de esta otra parte de esta rama. La verdad es que yo a veces tomo las lecturas de Madre Teresa, creo que me llevaron un año, y así no solo de ella. Hace algunos años me llevé como 2 años reflexionando en imitación de Cristo. Vea, es Tomás Kempis. En ocasiones dejo la lectura, pero en ocasiones, como ahorita, que es su día, me toca y a lo mejor decida volver a leer un poco más de ella. Pienso a veces que si yo a ella lo hubiera encontrado antes, dentro de mi proceso, yo sería ahorita, incluso en este momento, y lo pensé cuando tuve la oportunidad de estar en una de las casas de ellas, que a lo mejor iba a ser parte de su congregación en una de sus ramas, porque tengo un fuerte llamado y carisma que con ellas, que me mueve, que me identifica, que me toca, me mueve mucho. Bueno, Dios me llamó a través de San Pablo. A lo mejor tenga vida y diga, ¿sabes qué? Me meto a una de las casas o ayudo o lo que sea. Recuerdo que después de haber estado en una de sus casas, que fue en Bethlehem, en Belén, estuve a punto de irme a un retiro contemplativo con ellas en Houston, me parece. Y ya estaba en esos arreglos. Bueno, las cosas de la fundación, las cosas de las mil cosas que siempre estamos activos y queriendo hacer, se lo dejo en manos de Dios. Pero no por eso indica que no va a ser alguien que inspire mi camino. Eso es lo que yo te quiero decir. Tomar a un santo no es, ok, en este momento yo dejo lo que hago y a lo mejor no se puede. A mí me hubiese gustado. Si tú me lo preguntas, si ahorita viene un sacerdote y me dice, Gloria, ¿quieres ser parte de mis horas caridad? Diría, ¿sabes que sí? Ya. O sea, al menos lo que me resta de vida, siendo que ya no soy una joven, quisiera tener toda esa experiencia. Para mí es un grado supremo activo de la caridad en acción. Así se le define a algunos a Madre Teresa, la caridad en acción. Pero como ella hay grandes historias hermosas, como la que platicaba Leti, como San Francisco de Asís, historias hermosas, anécdotas hermosas, que a lo mejor no son una gran pasión como la que yo siento por Madre Teresa, pero que son guías y luces en tu camino. Por eso hay que apreciar estas vidas, hay que preguntarle a Dios.
Entonces, cuando alguien me dice, sí, me gusta mucho ese santo, ¿en serio? Si te gusta, lo lees, lo estudias, lo reflexionas, porque al final esa vida Dios la pone en tu camino para seguirte como una luz, guiándote hacia la santidad. Al final, ese es el punto. Por eso ellos derramaron su sangre, por eso ellos derramaron su vida en generosidad hacia la santidad. En este libro particular, algunas de sus páginas habla mucho de su parte misionera y tiene una cantidad de anécdotas que cuando yo lo leí, un solo párrafo me llevaba 2 días, 3 días, le daba vueltas y vueltas, te mueve el corazón, precisamente porque va aquellos que nadie ve o que fácilmente olvidan, los pobres entre los pobres. Mira el siguiente párrafo. Le dice nuestro Señor, am, fíjense, traté de persuadir a nuestro Señor de que intentaría llegar a ser una religiosa muy fervorosa y santa en Loreto, una verdadera víctima aquí en esta vocación. Fíjate, todavía está así como, espérame, aquí estoy bien, mira, aquí te prometo voy a hacer todo mejor, ¿no? Pero eso me encanta de mí. Yo le digo el esposo de mi alma, no de mi Jesús, que es como yo me refiero a él. Me encanta porque le dijo, pero la respuesta vino muy clara de nuevo. Y le contestó el Señor, quiero hermanas indias, misioneras de la caridad, está el título, que serán mi fuego de amor entre los más pobres, enfermos, moribundos, niños pequeños de la calle. Quiero que me traigas a los pobres. Bien preciso el Señor, ¿no? Las hermanas ofrecerán sus vidas como víctimas de mi amor y me traerán estas almas a mí. Pero Madre Teresa, como una manera de persuadir al Señor, le dice, mira, pues yo, chiquita, pecadora, débil, o sea, no. Y nuestro queridísimo Jesús, es que ustedes no sean, si ustedes pusieran atención a las respuestas de nuestro Señor, de verdad, cuando yo les oigo, me doy cuenta, no te has dado cuenta de su ánimo, no te has dado cuenta de su personalidad. Pongan atención. Los diálogos que en las Sagradas Escrituras, el diálogo que tiene con los fariseos, con sus discípulos, con sus apóstoles, con aquellos a los que va y predica y enseña, pero también a través de las historias y las anécdotas con los santos, pongan atención cómo habla, cómo contesta, y puedes darte cuenta de la personalidad de quien estás hablando, de quién estás hablando. Bueno, que por cierto, aunque tú no lo creas, nuestro queridísimo Señor tiene un ánimo y un excelentísimo humor, especialmente. Y le dice, en esta preocupación y objeciones que Madre Teresa le quería poner, le contesta nuestro Señor, sé que eres la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente por lo que eres, te quiero usar para mi gloria. ¿Te negarás? O sea, Señor, mira, yo poca cosa, además tan greñuda, tan peleonera, sí, por eso. ¿Te imaginas cómo? Y de hecho, Precisamente por eso, ¿no? Qué y de hecho, increíble. Y de hecho le dice a Santa Faustina, ¿no? Cuando Santa Perdóname. Faustina le dijeron, Eres una histérica y extravagante, una miseria", y ella va y se queja con el Señor, mira, me dijeron así, dice el Señor, sí, eres una miseria, pero a través de ti hago las obras más grandes. Lo que acabas de decir, a ella también le dijo el Señor eso. Exacto. Que acuérdate que vamos a encontrar bibliografías donde se relaciona Madre Teresa, Santa Faustina, y hay por ahí una
Conchita de Armida, creo que no está aún, pero hay alguien, no lo van a ver pronto, pero sí te puedo decir, porque esa persona me lo dijo, uno de las personas que están ayudando en el caso de Conchita de Armida, que están haciendo un trabajo de Conchita de Armida y Madre Teresa. Así que espera que en el futuro, en un año, en dos, en cinco, en diez, no lo sé, solo tómalo en cuenta ahorita. Vamos a empezar a ver libros y material de esta relación y esta conexión entre la espiritualidad de Conchita, me parece, y Madre Teresa, ¿no? Y me enteré porque yo hablé con esa persona y le dije, hay cosas de Conchita que me apasionan, pero me apasiona más Madre Teresa y me pregunto la conexión y me dijo, calla que en eso estamos trabajando. Dije, wow, ¿no? Entonces, cuando oye eso, Madre Teresa, dice, esta voz me atemorizaba, o sea, imagínate, y rezaba, y rezaba, y rezaba. Entonces ella una de las cosas que le daba miedo es estar entre los indios, vivir como los indios, ¿no? Y ella llegó a pedirle a la madre, a la Virgen María, que le pidiera a Jesús que la dejara de todo esto. Pero entre más rezaba, más fuerte esa voz crecía en su interior. Entonces viene aquí nuestro Señor y le dijo, la voz fue muy clara. Has dicho siempre, ojo, ojo con lo que le dices al Señor. Dice, has dicho siempre, haz conmigo todo lo que desees. Pues ahora quiero actuar. Déjame hacerlo, mi pequeña esposa, mi pequeñita, no tengas miedo, estaré siempre contigo. Sufrirás y sufres ahora, pero si eres mi pequeña esposa, la esposa de Jesús crucificado, tendrás que soportar estos tormentos en tu corazón. Déjame actuar, no me rechaces, confía en mí. Confía en mí amorosamente, confía en mí ciegamente. Y le dice, pequeñita, dame almas, dame las almas de los pobres niñitos de la calle. ¿Cómo duele? Ojo con esto. Si tú lo supieras, ver a estos niños pobres manchados de pecados. Anhelo la pureza de su amor. Si solo respondieras a mi llamada y me trajeras estas almas, apartándolas de las manos del enemigo, si solo supieras cuántos pequeños caen en pecado cada día, hay conventos con numerosas religiosas cuidando a los ricos y los que pueden salvarse por sí mismos, pero para mis pobres no hay absolutamente ninguna. Es a ellos a quienes anhelo y amo. ¿Te negarás? Pide a su excelencia que me conceda esto como agradecimiento de los 25 años de gracia que le he dado. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Le está diciendo, tú te diste a mí, ¿no? Tú me has dicho, hágase en mí tu voluntad. Pídeme, Señor, yo haré lo que tú quieras. ¿Cuántos de nosotros no estamos todos? Sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Sí, aquí estoy yo, soy la esclava del... Bueno, ok, demuéstramelo. ¿Cómo? A ver, Gloria, vete a la cárcel. O Gloria, deja tus riquezas. O, bueno, no las tengo, ¿verdad? Pero lo que ustedes gusten, ¿no? O lo que ustedes gusten, ¿qué te duele? ¿Qué? Eh, y entonces la palabra deja de ser palabra, porque el Señor quiere ver que la tienes en acción, que vas a cumplir. ¿No me lo has dicho? Haz de mí lo que quieras. Entonces, cúmpleme. No tengas miedo, la promesa que lo ha hecho bíblico, lo sabemos desde el inicio de los tiempos,
estaré contigo. Pero una de las frases en este párrafo que a mí me ha acompañado, la tengo en mis notas, también en a veces reflexiones, en mi oración, es esposa de un crucificado. Esto para mí ha sido determinante y tengo que estármelo recordando. Lo olvido con frecuencia. La esposa de un Jesús crucificado, ¿qué puede esperar? ¿Un trono? ¿Un reino? ¿Un reinado? ¿Lujos? ¿Qué puede esperar? Y entonces es ahí donde tiene sentido los tormentos interiores. Por el tormento, miren, eh, siempre escuchamos y vemos en las películas y donde tú quieras la palabra traición y decimos, es una palabra dolorosa, es una cosa feísima. Yo no quiero hablar de una forma de traición específica, traición, lo que tú llames como traición. Yo sí creo que la traición es de lo más doloroso que existe, ¿no? Yo creo. Y viéndolo, porque me tocó reflexionar en esa palabra, me di cuenta que realmente lo que llevó a nuestro Señor a la cruz, pues fue una traición, la de Judas. Fíjate qué fuerte. Me di cuenta de eso y puse atención cuando en alguna etapa de mi vida tuve que pasar la noche de la traición, en el términos que tú quieras. Cada uno de nosotros también quizás Dios quiera compartirte ese dolor. Pero ¿por qué me traicionó? ¿Por qué X? ¿O por qué me falló? Yo confiaba en mi amigo, yo confiaba en mi amiga, en mi esposo, o en mi esposa, o en mi hijo, o en quien tú quieras, en mi empleado, y lo que sea. Entre más unido a ti la traición y el dolor es mayor. Pero es ahí en donde te recuerdas, bendito tormento, porque soy la esposa de un Jesús crucificado. Crucificado, ¿fruto de qué? De una traición. Ahora sé qué se siente. Me acuerdo muy, muy, muy bien que cuando a mí me pasó algo que me hizo reflexionar en esto, me cayó el 20 estando en la cama y volteé hacia el techo y veo mi crucifijo. Dije, ahora sé de qué hablas. Hijos, a veces esa prueba, ese dolor, esa infidelidad, esa traición, ese silencio, ese desierto es parte de ese proceso interior que nosotros como hombres y desde el punto de vista humano, pues no queremos vivir, no queremos pasar. Pero es entonces cuando el Señor dice, almita, ¿no? Y no de nombre, almita, persona, amiga, hija, hijo, pequeñita, pequeñito, como te llame. Es que no es verdad entonces cuando me dijiste, ¿qué quieres, Señor, que haga por ti? No es verdad entonces cuando hiciste esos 33 días de un hermoso amanecer y dijiste, yo me voy a consagrar a ti. O sea, las promesas y las palabras van a cumplirse, pero es tu elección porque Él te quiere libre. Y a pesar de tu promesa, yo soy tuya, Señor, haz de mí lo que quieras, quiero hacer tu voluntad. En el momento de la prueba puedo echarme para atrás. El Señor sabe de nuestra debilidad. Por eso ellas, su atuendo también es libre, porque libre, perdón, sencillo, y viven así como pobres, van a los pobres, porque para ellas, en su consagración, en ese voto de consagración que por ahí están las promesas, a ver si ahorita te las encuentro, están dentro de este libro, su única pertenencia es Cristo y ellas son
la única pertenencia de Cristo. Bien, habría más, traje también a compartir una anécdota por cuestiones de tiempo, ya no lo voy a hacer, lo voy a dejar hasta ahí. Pero quisiera entonces transmitirte esto. Todos tenemos un llamado, una misión y una vocación. Y a lo mejor no te has dado cuenta que aún dentro de tu vida ya reconociste al Señor, aceptaste el servicio, lo que tú quieras, el camino sigue y puedes también tener una segunda llamada, que es la oportunidad para profundizar tu amor y tu generosidad hacia Él. En la primera como en la segunda, eres libre de responder, pero el Señor también es libre de responder, o cómo se dice cuando tú dices una cosa, rebatir las objeciones que tus labios pongan. Porque al final no es que te quiera la fuerza, no, no te está obligando, pero al final Él no se cansa de insistir buscando tu amor. Y el amor de las almas. Por tanto, ayer que hablábamos ayer o antes de los de la limosna y la gente pobre y la gente esta es una manera con la que el Señor dio respuesta a la necesidad de la iglesia. Con esta alma, con esta congregación y al cumplir, estamos consolando a Cristo y haciendo partícipe la visita de aquel limosnero de amor. Gracias. Amén. Amén. Me recordaste de pequeñita a Santa Teresita el Niño Jesús y Faustina. Y también está el libro, ¿te acuerdas que ustedes nos proveyeron este libro, Tengo sed, donde Sí. viene de Santa Teresa de Calcuta y Santa Faustina y habla muchas cosas como lo que tú te decías de ese esposo? También le dice Santa Faustina, mira con quién te has desposado. Entonces hay muchas cosas que te recuerda una santa, otra santa, otra santa. Ahora, recordemos una cosa, todos los santos tienen su particularidad, su misión, su carisma, porque el Señor tiene una relación personal, pero siempre vamos a encontrar similitudes, porque obviamente es el mismo Señor, es el mismo amor, es el mismo principio, y Dios nunca se contradice. Eso es una regla. Si tú en tu vida dices, yo no sé, le sirvo a Dios esto y esto, y vas a hacer algo o decir, o te invitan o escuchas una doctrina que pone un poco en duda el principio de quién es Dios, amor, perdón, misericordia, etcétera, no se puede contradicir. Decir, si lo tienes como un principio de vida y de fe, te sirve como un criterio de discernimiento. Gracias, Leti.